haciendo algunas definiciones. Conciencia es el teatro donde se mueve todo lo que significan las funciones mentales en salud mental, en psiquiatría, lo primero. ¿Y qué es la conciencia? Yo voy a hacer la definición, no sé cómo lo habrán definido, pero la conciencia simplemente es percatarse. Yo me percato de algo, estoy tomando conciencia. O sea, yo me percato que estoy en el salón, en un aula, estoy tomando conciencia. Entonces, la definición básica de conciencia es percatarse. Imagino yo, el que me antecedió, les he hecho el percatarse en relación a lo externo. O sea, la vigilancia externa. O sea, es percatarse de lo externo. Esta clase debió haber sido ayer y hoy día, ¿por qué? Porque estas definiciones, si bien es cierto, yo las voy a tomar, pero para lo que significa conciencia es eso. Y los estados de vigilancia que deben haberles hecho ya son 7 estadios. Y las patologías vamos a revisarlas muy someramente, porque yo no me voy a ocupar de la vigilancia externa, donde están los estados en los cuales ustedes empiezan su nota de ingreso diciendo paciente lúcido orientado. Estoy diciendo que tiene una vigilancia entre comillas normal, pero en los estados de conciencia puede haber desde la hipervigilancia, que es anormal, o sea, el estado 1, hasta el cono, que también es patológico, y que nosotros diariamente no llegamos al coma, pero sí al sueño profundo. Entonces, yo hablo de conciencia y al toque estamos pensando y que nos estamos percatando. Yo tomo conciencia de que mi compañero se llama tal o cual. Ahora, nosotros hoy día vamos a ver, esta es la clase que nos corresponde, conciencia del yo. O sea que esta nube que tenemos de todas las funciones mentales estamos tomando conciencia cuando estamos mirando y percatándonos hacia adentro. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces avanzamos algo. Fíjense ahí. Conciencia, este es un cuadro de Pedro Ortiz, que yo lo modifiqué. Pedro Ortiz ha sido cercano a mí. Los de Rebagliati ya lo sienten más cercanos, me imagino, porque ahí están algunos libros de Pedro Ortiz. Nosotros hemos agregado algunos tópicos. La conciencia es todo esto. Desde las necesidades sociales, o cualquier tipo de necesidad, necesidades internas, todo eso lo tomamos por el sistema sensorial o sensitivo. Yo tengo necesidad de algo, al toque va a ser procesado por todas estas funciones mentales. Lo afectivo emotivo tiene mucho que ver con lo que yo solicito de mí mismo y de los demás.
Mi pensamiento es el que maneja todo el sistema en relación a lo afectivo emotivo, cognitivo productivo, y al final la que responde es el conativo volitivo. ¿Qué significa? La conación es el pensar antes de hacer. Ya me explico. Yo tengo sed, veo todas las circunstancias, no voy al baño a tomar agua, sino que agarro y la tomo. Hasta ahí está la producción personal. Mi sistema de motricidad es la que está manejando todo el organismo. Entonces, lo normal o anormal es manejado por todo este sistema que ustedes están viendo. Entonces, cuando yo hablo de patologías, por ejemplo, en lo conativo volitivo están todas las patologías de la voluntad. Ergo, los trastornos obsesivos compulsivos, ergo los trastornos de dependencia, los problemas de sexualidad, es decir, lo que yo no quisiera hacer, pero me veo obligado a hacerlo, pese a estar contra mi voluntad. Ya, mi patología es volitiva. Lo cognitivo productivo está los delirium o demencias. De los afectivos emotivos están todas las patologías afectivas de bipolaridad, de manía, de depresión. Y en la de pensamiento está la esquizofrenia. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? Cuando yo tengo una necesidad, pasa por estos sistemas y puede convertirse en normalidad o patología. ¿Qué es la razón de ser de este curso? La razón de ser de este curso es, primero, manejar todo lo que significa estas funciones mentales y la respuesta que se quiere. Hoy día vamos a ver la conciencia, pero en relación a nosotros mismos. O sea, cómo internalizamos el percatarnos quiénes somos y de alguna manera cuál es la patología del yo que se altera. Y cuando se altera la patología de conciencia del yo, es lo que se llama la psicosis. Pero ahora lo vamos a ver. Mucho se habla de este término. Y el término es muy sencillo. No es que yo esté escuchando voces, ni que yo tenga temor de las personas. Esos problemas perceptivos o de pensamiento. La conciencia del yo en su patología son las psicosis. Cuando se alteran dimensiones yoicas. Este cuadro es muy importante porque podemos desmenuzarlo de tal manera. El ojo ahí tiene una serie de numeraciones que son la capacidad que tiene todo el sistema funcional en relación a las patologías y la normalidad. Y si esto lo situamos en tiempo y espacio, vamos a encontrar que tiene un significado importante, porque lo normal para el ser humano este es el pasado, este es el presente y este es el futuro. El presente debe ser el 80%, 10% el pasado y 10% el futuro. Y este espacio es importante en la situación de conciencia del yo, porque hay patologías que tendrán que ver en relación a gente que vive el pasado, nada más. Hoy que está de moda la línea retro, están perdiendo el presente. Por ejemplo, los que viven con música del pasado están perdiendo la música de hoy. Y los que siguen creyendo que solo el futuro nos va a abrir horizontes, y le doy el 80%, están entrando en patología.
Entonces, si se dan cuenta, la psiquiatría ve la parte de vigilancia externa, ¿sí? Porque ustedes cuando tengan un paciente van a decir en qué estado de vigilancia está, pero también cómo está su percatarse de él mismo, o sea, percatarse de la conciencia de él. ¿Alguna pregunta acá hasta acá? Nada. Vamos a seguir pasando. O sea, el sistema de conciencia, el sistema de percatarme, está dividido en el estado de conciencia, la atención y los ciclos del despertar y dormir. O sea, la estructura de la conciencia está dirigida a esos tres niveles. Pero como yo les decía, conciencia representa el estado vigil. Y hay las patologías que deben haberles hecho de obnubilación, estupor, coma, etcétera, etcétera. Nos dicen si está lúcido o no en el estado de conciencia. Pero además, lo que hoy vemos, la conciencia de sí mismo, que tiene tres niveles fundamentales: conciencia de la realidad, vivenciar el tiempo y conciencia de la experiencia. Esto hoy día deben haberlo visto, pero yo les traigo de todas maneras para que lo tengan, desde la hipervigilancia, la vigilancia atenta, que sería el estado que están ahora, la vigilancia distendida, que sería cuando yo comienzo a verme dentro de mí. Incluso hay un trazado eléctrico que es el trazado alfa. Es el alfa cuando nosotros reingresamos hacia nosotros, que sería el vernos el yo. Y luego viene lo que significa el ensueño, antes de entrar al sueño, sueño ligero, que si no es sueño ligero sería el estado de obnubilación. Luego el sueño profundo, que sería el estupor, y el coma, que ya tiene sus características patológicas. Ahí vemos, por ejemplo, todas las funciones mentales y la conciencia percatándose de todas ellas. Ahí tenemos una cercanía mejor de lo que significa el punto central, el número 8, el yo, o lo que los británicos llaman, los que saben inglés van a poder encontrar que la mejor palabra es el self, S-E-L-F, el self, que la traducción castellana la pasa como el yo, pero que realmente vendría a ser como la esencia de nosotros mismos, donde nos encuadramos y vemos nuestras propias circunstancias. Ahí tenemos otro encuadre del yo. Fíjense, el yo, qué mínimo es en relación a todas nuestras estructuras, pero cómo puede, de alguna manera, bloquearse cuando hay un trastorno de conciencia del yo. Sigamos mirando. ¿Cómo se forma el yo? Cuando nacemos, no existe el yo psicológico. Existe prácticamente una unión madre-hijo, de inicio en el útero materno, donde hemos sido prácticamente uno solo con la madre. El yo recién va a aparecer a los 2 años aproximadamente. Y esto se produce con la ruptura de la diada madre, hijo o hija, por si acaso. Y esta ruptura lleva un nombre que se llama
individuación. Y la individuación es el nacimiento porque todas esas fases que son interesantes conocerlas y que fundamentalmente lo estudió Melanie Klein y Margaret Mahler, nos lleva a esto: el nacimiento de la parte psicológica o psíquica para poder manejarnos nosotros mismos. Ojo, no es individualización, es individuación. En los cuadros psicóticos, este yo, que puede haberse individuado o no, hace una regresión. O sea, no puede reconocerse a sí mismo que ha habido una ruptura con otras personas. Ahora, ¿quién provoca la ruptura de la diada? El padre o alguien que hace su papel, porque el hijo se siente tan unido a la madre, no es cuestión de necesidades sexuales ni de una imagen freudista vernacular y folclórica, no, es el nacimiento de cuando realmente empezamos a sentirnos nosotros mismos, después de haber tenido toda una epopeya en el útero, haber lactado y haber sentido que el pecho que nos daba de comer era nuestro y no podíamos diferenciarnos de ese pecho. Y recién nos diferenciamos cuando aparece un tercer nivel y nos dice: oye, yo también pertenezco a. Entonces, acá viene la creación de lo que se llama la familia. Y ahora viene la gran discusión: ¿qué pasa con los hijos en los cuales no hay un padre? Alguien hace el papel de padre. O sea, el abuelo, el tío, el hermano, pero alguien tiene que romper esta diada. A veces no llega a romperse. Y son generalmente las grandes personalidades narcisísticas. Ustedes han escuchado hasta cansarse, me imagino. Este es un narciso, este es narcisista. ¿Qué significa eso? La incapacidad de poder entregar algo al otro. Y nuestro país está sumamente lleno de eso. Acá hablamos del proceso yoico o el narcisismo primario, pero que el narcisismo secundario existe cuando no se rompe la diada. Pregunta: ¿cuándo existe el narcisismo secundario? Cuando no hay una buena individuación. La fase autista, que es de 0 a 2 meses, o sea, está buscando ese útero que tenía y por necesidades casi fisiológicas, ¿no? En la fase simbiótica hasta los 24 meses no existe la diferenciación y recién después está la etapa de separación individuación o individuación, que lo describe, para los que gustan de psiquiatría, leer a Margaret Mahler. Acá hay una contribución que nosotros hemos ido haciendo, que la madre también tiene que romper la individuación.
se tiene que romper con el hijo o con la hija. Cuando no se produce esta ruptura, que desde un inicio ya debe romper antes de los 2 años, se puede provocar la psicosis puerperal, que es una situación de la madre frente a no aceptar que algo haya salido de su cuerpo. A mí me llaman a veces en interconsultas en gente con psicosis puerperal. Hay todo un torrente hormonal de neurotransmisores, pero existe el nivel existencial, que lo que hay que hacer es enseñarle a la madre que ella da vida, pero también da libertad. El no dar vida y no dar libertad trae la gran patología que tenemos. Entonces, y ahí ya notamos el rol paterno como desencadenante de la acción yoica, que es prácticamente el segundo nacimiento. La individuación entonces es cuando tomamos conciencia de que existimos como ser separado de la madre. Por tanto, somos yo. Porque antes éramos nosotros. O era un yo unido, entre comillas, a la madre. Y el yo toma su constancia y su conciencia de que es algo individual en espacio, tiempo y experiencia. Ya no está compartiendo a los otros yo. Por ejemplo, en este momento los estados de conciencia aquí son múltiples, porque el percatarse es múltiple, y las formas de percatarse frente a la palabra, que muchas veces la palabra resulta un estorbo en la comunicación humana, porque la mejor comunicación generalmente es la no verbal. Cuando ustedes tengan pareja, o cuando ustedes comiencen a manejar un poco lo que significa trabajo, gerencias, etc., van a darse cuenta que lo verbal lleva al error. Lo no verbal es mucho más importante. Acá hay una definición que yo la he propuesto, por eso lo anoto con el nombre: estructura profunda del conocimiento de sí mismo. O sea, conciencia del yo es percatarme del yo, de mi diferencia con los demás, o sea, con el no yo, es un constructo cambiante, porque cada día cambiamos, pero somos el mismo yo, y experiencial de adaptación y del dominio de mis funciones mentales superiores, de mi sí mismo, del self, frente al mundo, en mi relación con el mundo y conmigo mismo. La anatomía está fundamentalmente en la formación activadora reticular, que es la que nos da el estado de vigilancia, cerebro basal anterior, tálamo, proyecciones ascendentes y corteza cerebral, siendo fundamentalmente la frontal la más importante. El sistema colinérgico junto con el monoaminérgico en equilibrio. Ahí vemos, por ejemplo, un trastorno de conciencia de yo, que luego lo vamos a ir viendo. La distorsión de la imagen corporal. Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes se conocerán las manos si yo tomara una fotografía de 10 manos para que reconozcan su mano? ¿O quién tendrá conocimiento real de su espalda? ¿O quién tendrá conocimiento real de sus genitales? O sea, ¿tenemos realmente conocimiento de nuestro cuerpo? A veces tenemos conocimiento del cuerpo de los demás, pero no del nuestro. Creo que la mayor parte de gente conoce,
qué sé yo, alguna vedette que dice que soy soltera o algo por el estilo, más que su propio cuerpo. Y de ahí nace la situación. ¿La masturbación es normal? Sí, es normal. Es el reconocer nuestro cuerpo y tener de alguna manera placer a nuestra manera. Pero ojo, cuando esto ya se suma, cuando yo tengo que dar y compartir y me pongo de alguna manera sin capacidad de dar, ahí la masturbación recién representa un egoísmo en el placer. El ser humano debe transformarse en lo que significa el dar y el compartir. Pero un adolescente, por ejemplo, eso es normal. Se ha peleado muchísimo en eso. Como se pelea la homosexualidad, ¿no? Que es parte de una conciencia del yo. Ahora, las sociedades de psiquiatría se pronuncian sobre eso, sobre el narcisismo y sobre la capacidad de dar. No se está pronunciando. Al menos yo sé que no hay pronunciamientos de sociedades serias con cierto conocimiento en relación a qué pasa en este proceso en situaciones homosexuales. ¿Cómo tendría que manejarse el proceso de la individuación?